¿Sí? Bueno, una vez más todos bienvenidos. Y estamos en la lectura de este pasaje de Jeremías. Ya me regresé. Jeremías 46 al 49. Pues no sé qué ideas vinieron a sus pensamientos, hermanos, mientras escuchamos estos capítulos. De pronto, no sé qué puedan sentir como muy extensos. A veces podría parecer como un poquito aburridos, perdón por lo que digo, ¿no? Pero como sincerándonos y diríamos, bueno, y esto, y ya llevamos capítulos, bastantes episodios en la Escritura, donde hemos estado viendo los relatos de las consecuencias de Israel y Judá y ahora todas las naciones. Vale la pena repetirlo una y otra vez. El juicio siempre comienza desde casa. O como dice el dicho aquí, ¿no? El buen juez por su propia casa comienza. Entonces, por eso es que hay una amplia dedicación en los libros de los profetas a hablar acerca de las consecuencias del pecado. Básicamente y en esencia, el problema de las naciones, el problema de Israel y el problema de la humanidad es el pecado. Entonces, aunque parece muy extenso, aunque parece muy detallado, aunque parece como fuera de nuestro propio contexto este pasaje, yo entiendo, hermanos, y quiero ver que Dios le importa tanto hacernos comprender las dificultades que vienen por causa del pecado, como también mostrarnos el proceso, porque de esto quizás no sé si tengamos una idea muy clara de cómo comienza, ¿verdad? Cuando nosotros estamos equivocados o nos estamos apartando del camino del Señor o pecamos, cómo debe de venir o cómo procede, qué continúa. En nuestro pensamiento está en que yo me arrepiento y Dios me perdona, y amén, sí es verdad, pero no es nada más así. O sea, el perdón lo tenemos, ¿no? Pero la condición en la que nosotros nos encontramos, esa es la situación complicada, ¿sí? Por eso la Biblia habla del pecado y por eso habla de la vida espiritual, pero también habla de la carnalidad. Entonces, para nosotros es una gran dificultad tratar de agradar a Dios viviendo en la carne. Y, ¿verdad? Se nos vuelve un conflicto personal, se nos vuelve una lucha a todos, porque no creo que alguien o que alguien escape de esa situación por completo, porque pues seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo imperfectos, seguimos cometiendo errores, y el que no peca, mentiroso hace a Dios, ¿verdad? Pero el que peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Es decir, que conocemos el proceso en el que, ¿verdad?, pues tenemos el perdón, la reconciliación y de cómo restaurarnos. ¿De acuerdo? ¿Me estoy dando a explicar hacia dónde voy? Hablando a grandes rasgos, hablando así de una forma muy general. Sin embargo, la parte en la que decimos, bueno, ya le fallé al Señor, ya le pedí perdón, ¿y ahora qué? ¿Qué me puedo esperar? ¿La culpabilidad? ¿El rechazo? ¿El castigo? ¿O cómo va a caminar eso en mi vida, no? No sé si recuerden lo de la semana pasada. No nos sentimos tan pecadores, ¿verdad? Lo de hace un año. Ya hace 10 años, ¿verdad? Ya ni me acuerdo yo. Bueno, pero ¿cómo es ese proceso? Miren, en estos relatos, cuando Dios va diciéndole a estas naciones, y cuando tú creas esto, va a pasar esto otro, y si estás acá, es como esto que quiere decir Dios, ¿no? Que muchas veces tenemos que borrarnos un poco de la idea de que, bueno, ya pasó, ya lo hice, ya le pedí perdón a Dios, asunto arreglado. Ya. Como dicen por aquí, más vale pedir perdón que pedir permiso. Y a veces la gente piensa que con no, pues discúlpame, ya se arregló la cosa. No, perdón, ya se resolvió todo. Y digamos que la primera parte sí ya está. Ahora viene la continuación, por eso la Biblia habla de la corrección, que es el tikkun,
¿no? La Biblia habla de corrección, y la Biblia habla de restauración, y la Biblia habla de restitución. ¿Sí, hermanos? Entonces está escrito en la Torah que hay que restituir al agraviado, y está también, ¿verdad?, Dios hablándonos acerca de que Él va a tratar con cada uno de sus hijos, pero igualmente pues va a tratar con todos al final. Entonces aquí voy a comenzar yo. Dios es Dios de todas las naciones. Dios no es un Dios territorial. No porque Dios a sí mismo se llame el Dios de Israel, significa que solamente en el territorio de Israel Él va a gobernar, y fuera de ese lugar habrá otro Dios que dirija o habrá otro Dios que gobierna. Ustedes y yo ya sabemos todo el asunto en relación con lo que ha hecho la idolatría y lo que ha hecho el diablo y lo que ha hecho las tinieblas al levantar la idolatría y al fomentar la idea de que hay dioses territoriales. Por ejemplo, la reina del cielo y todas este tipo de cosas, ¿verdad? Que en un lugar se reconocen, pero en otro lugar no se sabe nada, ¿verdad? Ni se imaginan. Y así en diferentes porciones del mundo. Pero Dios es Dios de toda la tierra. Amén. El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel no es territorial. No solo funciona en Jerusalén. Él está en todo el mundo, porque es omnipotente, ¿verdad? Y omnipresente, ¿ok? Está en todo lugar, pero Él se manifiesta en los lugares donde se le alaba. No en todo lugar se manifiesta, sino en los lugares donde se le exalta, donde se invoca su nombre. Entonces, Él es Dios de toda la tierra, por tanto, como hemos visto en la Escritura, Él crea las naciones, Él les establece límites. Leemos en el libro de Hechos, cuando los apóstoles hablan al pueblo de Israel, es un discurso en relación con la historia de Israel y las Escrituras, pero cuando ya va el mensaje del Evangelio a los gentiles, es otro discurso distinto, donde hay un reconocimiento de que Dios crea a los pueblos, las naciones, y les establece límites y les pone orden, y que por un tiempo les permitió vivir a nivel de su conciencia como ellos querían, pero que en estos últimos tiempos llama a todo hombre a venir al arrepentimiento y a reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador. Ese es el mensaje de las naciones, cuando ya Dios les llama al arrepentimiento. Entonces, Dios que crea las naciones para su complacencia, como también para su beneplácito, estableció a un pueblo escogido, una nación apartada, que es Israel, ¿verdad? Una nación entre las naciones, escoge a Israel también para su propósito. El resto de las naciones tienen su propósito, y siempre, desde el principio, siempre se ha entendido que tienen su lugar en la vida venidera o en el mundo por venir. Y ya nosotros, con la revelación de los evangelios y Apocalipsis, podemos ver el escenario final, un escenario similar a este. ¿Se acuerdan? Cuando en Mateo 24 se enuncia el juicio de las naciones, cuando el Señor establecerá a las ovejas y a los cabritos, a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Al final, lo que la Biblia nos está diciendo es que Dios es el juez de toda la tierra y Jesús es el juez de toda la tierra. Él juzgará. ¿Y qué va a juzgar? El pecado. ¿Okay? Entonces, en estos capítulos vemos cómo cada nación Dios le describe, porque siempre es claro al hablar en la Biblia. Dios nunca trata de ocultar algo para beneficio de esa persona, sino en eso hay una enseñanza, hay una lección, hay una advertencia. Entonces, a través de estos pueblos y de estas naciones, como representativos de muchos otros pueblos, Dios está tratando el asunto particular con ellos, y es del pecado. Y uno de ellos es la soberbia. Entonces, bueno, solo a mencionar, hermanos, que se habla, ¿verdad?, de cuál va a ser el juicio a cada nación, y lo que a continuación viene, que es destrucción. Al final, como ya nosotros en este siglo XXI podemos mirar atrás a la historia y ver qué interesante es la realidad, que cada imperio a lo largo de la historia ha desaparecido, y básicamente ha desaparecido por el pecado en particular, según la Escritura. Otro pueblo, o sea, en otra cultura, en otra mente podría pensarse una cosa diferente, pero a la luz de la Biblia sabemos que ha sido el pecado la causa primordial por la que cada nación, cada imperio
ha sucumbido, como sucede, ¿verdad?, con estas naciones, y como en el siguiente pasaje para terminar Jeremías, le sucederá a Babilonia. Y hermanos, piensen por favor un poquito en el profeta Daniel. Hagan un poquito de memoria. ¿Y cuál es esa conexión con Daniel y Babilonia y Nabucodonosor tan interesante que nos regala la Biblia como toda una revelación del escenario profético para las naciones? ¿La recuerdan? Sí la recuerdan, ¿verdad? La imagen de la cabeza de oro y el resto de las piezas de los metales, que habla de los imperios. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamamos? Sí, ¿verdad? La estatua. Bueno, tiene su nombre común, pero bueno, ya lo recordamos. Ahí está Babilonia. Y Daniel le dice a Nabucodonosor: tú eres rey de reyes, tú eres un emperador. Eso quiere decir, sobre tu imperio se cobijan cientos de naciones. No va a haber otro imperio como el tuyo, ¿sí? Por eso la representación de león, la cabeza de oro, ¿no? Tú estás, y ya de ahí vienen hacia abajo. Un escenario que es el desarrollo, ¿verdad?, de tanto en tiempo como en cómo los imperios se van conquistando uno a otro y van menguando, ¿sí?, hasta quedar totalmente desbaratados. Cuando viene el Mesías, la roca cortada no con mano que los desmenuza, y se establece ahora el reino de Dios. Nabucodonosor tiene la inquietud de saber qué es lo que va a suceder ante tal majestad, ante tal imperio, y él sabe que un día se va a morir. Y entonces el profeta le describe los acontecimientos que vienen hacia adelante. Tiene el grande privilegio de que a través de ¿verdad?, Dios le contesta y le dice: mira, esto va a pasar. Viene, estás tú, pero luego vienen los medopersas, luego vienen los griegos, luego viene el imperio romano, luego viene el imperio ptolomaico, y entonces no habrá otra vez algo similar hasta nuestro tiempo, ¿no? Hasta nuestro tiempo, y hasta donde podemos entender que lo que esperamos es la venida del Mesías ya. Amén. ¿Ustedes siguen esperando su venida? Perfecto. Bueno, todas esas cosas son parte de la profecía, y es algo extraordinario que está revelado en la Escritura y que se cumple, y que es una demostración una vez más, como dice la profecía de Jeremías, que cada imperio ha sucumbido, cada potencia ha sucumbido, cada reino ha sucumbido. ¿Cuál ha sido la causa? El pecado. Pero de una forma especial ustedes lo pueden ver cuando está profetizando a Egipto y le dice a Jacob, es decir, al pueblo de Israel: yo te voy a preservar, ¿de acuerdo? A diferencia de todos los demás, porque exactamente así ha sucedido en la historia, hermanos. Se han acabado todos esos imperios, y el remanente fiel, o el pueblo escogido por Dios, ha perdurado. ¿Por qué ha perdurado Israel? ¿Porque ha sido bueno? ¿Porque ha sido fiel? ¿Porque ha sido justo? ¿O porque ha sido Dios el que ha cumplido su palabra? Ha sido Dios, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Es que Él prometió que así sucedería, y así ha sucedido. Hasta el día de hoy Dios ha sido fiel. Así que denle un aplauso al Señor por su fidelidad. Muy bien. Ok, bueno, continuando con el resto de los pasajes que están aquí, hermanos, en Jeremías, vemos otros pueblos, por ejemplo, como los palestinos, que es el nombre moderno de los filisteos, ¿de acuerdo? De la Filistea, el nombre más común pues es ahora Palestina, o fue desde el tiempo del Mesías. ¿Por qué sucedió este cambio? Porque Roma, que rechazaba al pueblo judío, decidió colocarle el nombre al territorio conquistado, ¿verdad?, como el de sus archienemigos, que eran los filisteos. Así que de ahí sale, de Filistea sale Palestina, y nosotros ya sabemos que es un error, ¿verdad?, que en los textos, en los mapas y todo eso de la época del Mesías se usa el nombre de Palestina, porque eso no lo establece ni la Biblia ni el pueblo de Israel, sino el imperio romano. Así que el uso de esta expresión está hablando de los filisteos, a los cuales, ¿verdad?, desde el principio del establecimiento del pueblo de Israel hubo contienda con ellos, y Dios dice, ¿verdad?, destrucción y desolación para el pueblo palestino. Entonces, ¿qué es lo que vemos el día de hoy con un grupo
que está peleando, ¿verdad?, un espacio territorial que bíblicamente está clarísimo que es parte de Israel. Pues vemos como una hierba mala que nunca muere, ¿verdad? Por así decirlo de esta manera. Y qué bueno que están del otro lado del mundo, porque si no, no sé, arriesgo el pellejo. No, no es cierto. Pero es una realidad, ¿verdad?, que ellos, este grupo como representativo de aquella antigua historia, quieren volver otra vez a la versión de los tiempos del rey David y del Saúl de David y de Salomón. Pero hermanos, sabemos que nunca más volverá a suceder lo que sucedió antes, ¿de acuerdo? Vale la pena decir, hermanos, que el establecimiento del Estado de Israel y los 70 años vienen de la mano de Dios. Y vale la pena decir también y reflexionar. No es que yo esté a favor, no es que yo lo quiera decir así, no es que sea mi elección. Yo creo que el movimiento que provocó el establecimiento del Estado de Israel vino de la mano de Dios, ¿ok? Aun cuando no esté de acuerdo yo, usted o los demás y rechacemos o pensemos otras cosas, yo creo que es Dios. Si Él tiene la capacidad de mover a las naciones, ¿cómo no va a mover a su propio pueblo? Amén. Platicábamos con una persona apenas hace unos días que viajó a Israel y que, bueno, pues también estaba sorprendida y muy contenta de su viaje y de cómo el panorama cambia mucho contemplando las cosas desde la tierra de Israel que contemplarla fuera de la tierra de Israel, ¿verdad? Y ver lo importante que para nosotros como cristianos es reconocer lo que está pasando hoy en la tierra de Israel y la relevancia que tiene por lo que ya está, que Cristo pronto volverá, ¿ok? Y bueno, pues eso es algo valioso. Voy a concluir, hermanos, solamente mencionando que también en el capítulo 48 se habla de la soberbia, el pecado de una nación, de Moab, soberbia, y cómo Dios, ¿verdad?, habla de su destrucción y habla de su vergüenza, y parece que es 1, 2, 3, 4 de algo que no acaba. O sea, eso es lo que decía yo y trato de entender un poquito cómo es este proceso. Cuando yo quiero terminar de resolver un problema en el que yo me he equivocado y le digo, Señor, perdóname, pero pienso que aquí a la vuelta de la esquina todo queda bien, y no me doy cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, y entonces después de eso ya la cosa va a estar tranquila. Y eso es lo que yo tengo que analizar, eso es lo que yo tengo que pensar cuando leo estos pasajes y cuando voy viendo que Dios va describiendo detalladamente y dice, vas a perder esto y luego va a venir acá, y si tú estás en el hoyo, ¿verdad?, o te va a pasar esto, pero si sales del hoyo te va a seguir esto. O sea, como que no hay quien la libre. No hay quien la libre. La situación no está fácil. Para ninguno está fácil. Entonces siempre Dios ha dicho que la santidad le conviene a la casa de Dios. Digan amén. Amén. Entonces, trabajar con las consecuencias es una carga pesada, hermanos. ¿Cómo podemos librarnos, verdad? Es una carga pesada. Trabajar la condición espiritual de un pueblo cuando ya ha decaído. Y esto es entenderlo, hermanos, el asunto de la condición carnal. Piense un poquito, imagínense que cualquiera puede ser Moab, cualquiera puede ser Edom, otro puede ser Elam, otro puede ser Damasco, ¿ok? ¿Y qué proceso vivió y qué trato tuvo, verdad? Y esos son naciones extranjeras. Nosotros somos el pueblo de Dios y sabemos que tenemos un trato de ¿qué? De restauración, de corrección, de tikkun. Hay que hacer la corrección, hay que vivir la corrección, hay que hacer la rectificación a través del Mesías. Porque separados de mí, nada podréis hacer. No vas a poder hacerlo tú solo. Necesitas al Mesías para que ese proceso dé su fruto. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a, pues, una vez más, pedirle la ayuda al Señor. Vamos a pedirle su perdón, su favor y su gracia para seguir, hermanos, procurando, ¿verdad?, vivir agradando a Dios, porque para nosotros el vivir es Cristo. Dicen amén. Oremos al Señor. Maravilloso Dios y buen Padre, precioso Señor, tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es poderosa. Reconocemos, Señor, que no hay otro como tú, que tú eres Dios sobre toda la tierra, y reconocer que tú eres Dios sobre toda la tierra debe significar para nosotros tener temor
y procurar, Señor, entender cuál sea tu buena, perfecta y agradable voluntad para nosotros, para nuestras familias, para nuestras vidas, para tu iglesia y para tu pueblo Israel, para todo que es tu pueblo Israel, Señor, y el mundo entero. Oramos pidiendo siempre perdón, oramos pidiendo siempre restauración, oramos pidiendo siempre tu ayuda, y que, Señor Dios, las experiencias de vida, y aún, Señor, cuando nosotros cometemos errores, fallas o cometemos pecados, Señor, hay un objetivo que tú tienes, y no es de destrucción, no es, Señor, simplemente de dolor o castigo, sino que nosotros verdaderamente podamos corregir, podamos rectificar, podamos enderezar nuestro camino, Señor, podamos andar como tú quieres, podamos aprender, Señor Dios, que lo que nos separa de ti siempre ha sido el pecado, Señor, pero que podemos, por medio del Mesías, con su sangre preciosa, estar reconciliados y vivir para ti. Ayúdanos, Señor, que nuestra forma de vida dé testimonio, que nuestra forma de vivir refleje más que otra cosa, Señor, más que los errores humanos, más que lo imperfecto que somos, podamos mostrar y demostrar que tú eres Dios, y que si ha habido algo distinto en nosotros es porque tú lo has hecho así, Señor. Es porque tú te has propuesto cambiar nuestra vida. Es porque tú eres fiel a tu promesa, eres fiel a tu palabra, y la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque tú lo has hecho, porque tú nos has escogido, nos has santificado, nos has lavado y comprado con la sangre del Cordero, y has querido mostrarle al mundo, Señor, que tú lo puedes hacer, Señor, que tú eres real, Señor, y aunque nadie te haya visto, nuestra fe que vence al mundo demuestra que tú existes, eres real y eres galardonador de todos los que te buscan, Señor. Ayúdanos a conseguirlo así, Señor, y ayúdanos a hacer luz y sal y testimonio a las naciones y a los pueblos, y de la misma manera oramos, Señor Dios, para que de entre todos los pueblos, las lenguas, las naciones, haya gente, Señor, que reconozca a Jesús como su Señor, al Mesías Yeshua como su Salvador, y aún tu pueblo Israel también, Señor, tu nación escogida también, Señor Dios, que pueda abrir sus ojos, y que sea el tiempo, Señor Dios, el tiempo, Señor Dios, en que venga esa restauración de Israel y esa salvación para todo el pueblo de Israel. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por este momento. Queremos adorarte, Señor. Queremos bendecir tu nombre. Queremos, Señor Dios, mantenernos este fin de semana llenos de ti, Señor. Este tiempo maravilloso, este tiempo de descanso y reposo, este alto, Señor, de nuestras actividades cotidianas y nuestro trabajo y nuestro afán de cada día, para ahora, Señor Dios, alzar los ojos al cielo y agradecer todas las bendiciones y meditar, Señor Dios, en lo que haya acontecido